Los problemas de país vistos por un partido que en los últimos años se ha ganado el respeto de ver que piensan diferente, que han hecho un rol opositor coherente, y para eso hemos invitado a su presidente Advitan, con todo el respeto de que ya han puesto otro presidente, pero usted sabe que usted se lleva el rango de Advitan. Buenos días al ingeniero Eduardo Estrella. Mejor el rango de fundador. Dominicanos por el cambio. Dominicanos por el cambio. Este país necesita un cambio. Sí, yo creo que sí, pero casualmente yo escribo hoy en Diario Libre la consigna. Por ejemplo, hay un político que usted fue aliado con él en el 16, que su consigna es cambio. Tiene el país lleno de esos cambios. Pero yo no estoy muy persuadido que la generalidad del dominicano quiera un cambio. Pero además, ese candidato o aspirante, en su discurso, es lo que trata de arreglar algunas de las cosas que están mal, no cambiarlas. Entonces, yo no sé por dónde anda ahora mismo el discurso de Dominicanos por el Cambio y cómo están las actividades del partido, don Eduardo. Mira, te voy a comenzar por lo más sencillo. Las actividades están muy bien. El partido está creciendo, está abriendo locales, mucha dirigencia participando de ser candidatos a regidores, a diputados, a síndicos, a senadores. Y nosotros además hemos planteado hace tiempo de llevar una boleta política ciudadana, donde participen dirigentes del partido, pero también una boleta donde vayan miembros de la sociedad civil. O sea, ¿por qué cualquier persona que sea un dirigente comunitario importante en una comunidad no pueda participar en unas elecciones? Ustedes saben que actualmente la ley electoral en este país prevé que para ser candidato usted tiene que participar a través de un partido político. Inclusive es más, la ley ahora es más exigente, que dice que debe ser miembro del partido, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Y tener un año mínimo de militancia. Sí, no, pero eso lo dice... La ley de partido. Eso no lo dice la ley. No, la ley habla que deben ser miembros. Hay diferentes partidos que tienen tiempo para poder ser candidatos. En el caso de nosotros, precisamente que somos abiertos a la sociedad, nunca en los estatutos quisimos poner que tuvieran que tener un tiempo X de militancia, sino el que tenga méritos comunitarios, que coincida con las líneas del partido. Yo creo que ¿por qué no puede ser candidato? Y eso nosotros estamos haciendo un contacto a nivel del país, de mucha gente, mujeres y hombres valiosos, que van a asumir candidaturas a través de Dominicanos por el Cambio. Entonces tú decías, ¿cuál es la línea partidaria? Mira, nosotros somos un partido con una vocación de servicio, sobre todo. Una vocación nacionalista, una vocación que queremos la inversión pública. Es un partido que nosotros apostamos a una reducción de los impuestos para dinamizar la economía y para que el Estado pueda recaudar más y ser más eficiente y haya menos evasión. Sin embargo, tú ves ahora que el gobierno toma señales y políticas que es diferente a eso. Veíamos ayer que salía que a los celulares para la importación antes le cobraban el 3% para la importación celular, ahora le están cobrando el 20%. Pero antes de los impuestos, O sea, ¿cómo? ¿Qué modalidad ustedes cogieron para octubre de primarias? Las asambleas y las convenciones partidarias, eso está en nuestros estatutos. ¿Y ustedes están en eso ahora? Sí, pero eso se va a hacer más adelante. O sea, todavía la ley no nos obliga ahora, creo que para octubre. O sea, nosotros estamos primero... La ley, fíjate, obliga en algo que es que las alianzas deben estar listas en junio. El 7 de junio. El 7 de junio. Entonces, hay que trabajar primero, pero fíjate que son alianzas que es algo que nosotros nunca tuvimos de acuerdo, porque lo que se reservan son posiciones. Entonces, si tú haces una alianza, tú estás apoyando una posición que tú no sabes de antemano qué candidato va a ser. Y hablando de eso, ahora tenemos que dividirnos en esta entrevista para hablar del partido y para hablar del país, porque don Eduardo es muy rico en esto. Pero hablemos, ya que nos hemos ido por esa línea del partido, ¿cómo visualiza el partido el tema de las alianzas? Ahora mismo los partidos minoritarios están haciendo todo el esfuerzo para mantenerse vivos. Dominicanos por el Cambio, en función de lo que consiguió en las pasadas elecciones, no tiene problemas con eso. Pero, ¿cómo están viendo el tema de alianza? Porque ahora lo principal es crecer y lo principal es visualizar posiciones de poder. Es lo que te decía, sobre todo las alianzas municipales, que son las elecciones primero en febrero. Ahí es mucho más fácil. O sea, tú coger una comunidad, un municipio determinado, y decir, ¿por qué no llevar un candidato a alcalde que sea de un partido y unos vicealcaldes que sea de otro partido emergente y regidores que sean 3 miembros de la sociedad civil de la comunidad, 2 miembros de diferentes otros partidos?
y que se vaya una boleta junta a servicio de la comunidad. Ustedes apoyaron al candidato del PRM en el 16. ¿Cómo anda eso a nivel nacional? No es el tema nosotros de la presidencial. O sea, nuestro partido no ha decidido y decidirá en su momento quién va a asumir la candidatura presidencial. Eso no es un tema que nosotros ahora tenemos sobre el tapete, sino estamos trabajando en un plan de nación, primero, y en lo que es abocarnos a las candidaturas municipales y congresuales. Ese es nuestro primer objetivo en estos próximos meses. Pero quiero, porque tengo que aprovechar el espacio de ustedes, de entrar también a temas nacionales, que es importante, que es lo que la gente el día a día busca y quiere soluciones y quiere planteamiento a la seguridad ciudadana. O sea, este problema de la seguridad ciudadana, el problema de la frontera, de la inversión en la frontera, que se está descuidando tanto. Entonces, ¿por qué? Y aquí quiero traerle una tabla, usted dirá, ¿qué relación tiene esto con lo que Eduardo nos está diciendo ahora? Yo quiero hablar, suponiendo, de los gastos en nuevo ministerio. O sea, este es el presupuesto. Este es el presupuesto. Esa tabla está hecha en base... Ahí está. No, la otra sí, tabla. Ministerio versus intereses. Sí, la otra tabla. Ministerio versus intereses. Usted vino altillado, Eduardo. Sí. Sí. Esta es una investigación o levantamiento que hizo Dominicanos por el Cambio. Dominicanos por el Cambio. De la administración pública. Sí, en base al presupuesto del gobierno dominicano. Esos son datos del Estado dominicano. Ahí la tenemos, Eduardo. Míralo ahí. Hay un levantamiento de los ministerios de Interior y Policía, Deportes, Industria y Comercio, de la Mujer, la Juventud, Ministerio de Defensa, Agricultura, Turismo, Cultura y la deuda. Sí, pero la deuda aparte. Pero fíjate, ahí está lo que está presupuestado para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio de Interior y Policía. Eso es seguridad ciudadana. Para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Turismo. O sea, ministerios importantes de las mujeres. O sea, ¿qué está disponiendo el gobierno para esos ministerios? Okay. Entonces, tú te encuentras, y fíjate, tú buscas ahí el año 2017, y nos pone la gráfica otra vez, tú buscas el año 2017, sí, donde, te estoy hablando de datos recientes, donde en ese año el pago de interés de la deuda era igual a lo que se invirtió en esos 9 ministerios juntos. Pero eso es escandaloso. Pero escandaloso, pero fíjate, de ahí cómo se ha disparado la deuda. El rojo es los intereses de la deuda. Sí, entonces fíjate cómo sigue arriba la rayita. Fíjate cómo ahora, este año 2019, se va a pagar 147 mil millones de pesos solamente en intereses de la deuda, o sea, no abonándole al capital. Y esos 9 ministerios importantes, apenas se le está asignando en el presupuesto 102 mil millones de pesos. Hay una diferencia de 45 mil millones de pesos. Entonces la gente dirá, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Que por eso no dicen que no hay dinero para subirle el sueldo a los policías. Por eso no se ponen cámaras en la frontera. Por eso no se arreglan los hospitales. ¿Me entiendes? Por eso hay obras paralizadas, como la gente está quejando la carretera Navarrete-Puerto Plata, que tiene 3 años y no se puede transitar por ahí. O sea, las cosas que el pueblo dominicano de a pie está pasando a diario es porque no hay dinero para inversión pública, porque es un gobierno que está endeudando hasta el tuétano a la República. Eduardo, escúchame, ya que tú trajiste gráfica, vamos a usar un lenguaje gráfico. Tú decías que no hay dinero para aumentar a la policía. En un gobierno tuyo, ya dijo un candidato que es el $500, aquí estuvo otro ayer que iba a triplicar el sueldo. ¿Cuál sería el sueldo decente que en un gobierno tuyo tendría un agente de la policía? Mira, un agente de la policía en nuestro país no podría estar ganando menos de 20 mil pesos. Pero también, no solamente es el sueldo base, sino es otra serie de condiciones que tú tienes que decir. Bueno, son escasos los policías en el país que tienen vivienda propia. La policía tiene que abrir un plan habitacional para los miembros de la Policía Nacional. Que ese hombre cuando salga a la calle a arriesgar su vida, tenga su familia con un techo propio. Aquí tú ves que a veces matan a esos policías, cabos, sargentos, y quedan una madre huérfana con 3 y 4 niños, que le dan una ayuda momentánea, pero son gente que no tienen una casa. Esa madre ya queda desamparada, sin una protección. Entonces, este es un gobierno que no se está enfocando en las cosas personales. ¿Cuál es la inversión en el país del gobierno dominicano
para combatir el embarazo en adolescentes? ¿Qué se está haciendo de política sobre la juventud? De empleo, de educación, de formación en el deporte. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque va ahí. Don Eduardo, ¿qué opina? Inclusive hay otra tabla ahí que yo quiero para no salirme del tema. Inversión versus intereses. La inversión versus intereses. La que tú tienes en la pierna. Esa, perdón. Inversión versus intereses. ¿Qué hay que te indica? ¿Cuál es la inversión del gobierno que ha venido haciendo? O sea, los gastos en obra. Fíjate, la azul es el gasto en obra. En el año, no la veo bien de aquí, 2000. La inversión pública es el rojo y el azul los intereses. Si tú me la de la también deuda. para ayudar. Fíjate, en el año 2012 se invirtió 56.000 millones de pesos. Digo, 99.000 millones de pesos. Y el gasto de intereses de la deuda era apenas 56. O sea, si se invirtió en obras en el país casi el doble de lo que se pagó en intereses. Pero ahora al revés. Ahora apenas en el año 2019 se va a invertir 89.000 millones de pesos en todas las obras del país. O sea, esa es la inversión que va a hacer el Estado. Y 147.000 millones solo para el pago de intereses. ¿Qué te dice eso? Que se está tomando prestado, no para hacer obras reproductivas. O sea, si tú me dijeras, Nelson, no, se va a coger préstamos porque se van a hacer 3 presas que se van a pagar en 3 o 4 años. Las presas solas con la generación de energía, con el riego, tú dices, eso tiene sentido. Pero ¿qué sentido tú tienes que sigue tomando cada día más prestado y pagando más intereses? Y sin embargo no se está ese dinero utilizando en obras reproductivas. Pero la economía creció un 7%, la generación de divisas fue récord en más de 30.000. Perfecto, pero las exportaciones llegaron casi a más de 11.000 millones, es decir, que alguna cosa funciona, sí, Eduardo, o sea, no es tan catastrófico el clima. Pero te voy a esto, tú dices la economía creció un 7%, sí, pero es una economía que crece en base a endeudamiento, pero la deuda creció un 13%. Y una pregunta, entonces, ese panorama así nos vamos de endeudamiento. Bien. Así no nos vamos bien. Si tú me dijeras, no, la economía creció un 7, pero la deuda se mantuvo igual, o creció apenas un 1, tú dices, bueno, estamos mejorando. Entonces, por eso tú dices, no hubo dinero para hacer la carretera de Samaná, de dinero del Estado, o buscar un financiamiento. No hacen una concesión a 30 años, que hoy, en el presupuesto del año que viene, aparte de que aumentaron el peaje en esa carretera, que es el peaje más caro que hay cuando tú vas a Samaná y a las terrenas. Terrible, ¿no es verdad? Que tienes que pagar 4 peajes de 300, de 500. Entonces también hay, en el presupuesto nacional, hay 3.500 millones de pesos. Un impuesto sombra le llaman. El peaje sombra. Es una responsabilidad del Estado. Entonces, es un gobierno dominicano por el cambio. Así cualquiera invierte. Entonces, es un gobierno dominicano por el cambio, eso no va a pasar. Y una pregunta, y un gobierno dominicano por el cambio, y un gobierno dominicano por el cambio, va a haber rendición de cuentas. ¿Tú quieres que yo le ponga un ejemplo a ustedes que a mí mismo me impresionó? Por unos familiares, unos amigos que tengo. En Canadá, el primer ministro y los ministros tienen que ir diario al Congreso. Yo no pretendo. Eso sería improductivo. Sí, yo no pretendo que vayan diario a rendir cuentas. Yo lo que digo es, aquí tiene que haber mensualmente, semanalmente, un día en el Congreso para que se alternen. 4 ministros vayan a rendir cuentas al Congreso Nacional y que le digan, mira, mañana va el ministro de Salud, o va el de Educación, o va el que sea, o sea, no es persona física, sino al ministerio, y va a rendir cuenta en la Cámara de Diputados. Que tú, yo, Nelson, como dominicano, podamos decir, no, vamos a escribirle a los congresistas que conozcamos sobre las cosas que nosotros queramos que se le pregunten a esos ministros. Bueno, es un método, el gobierno prepara. Pero es un método diferente, porque aquí se hace cada año, que se haga mensual. Pero cada año, ¿qué? Oye, cada año va el presidente de la República a rendir cuentas, que lo que hace es que deposita la rendición de cuentas. Sí. Que el Congreso le pasa a veces 3 años y no la conoce. Y que lo que hace es un discurso político normalmente, de planteamiento político. Y no, eso no es rendición de cuentas. Rendición de cuentas que vayan los funcionarios, que el congresista le puede preguntar, ¿por qué no se ha acabado tal hospital? ¿Por qué no se está invirtiendo en tal carretera? ¿Qué pasa con tal obra? O sea, lo que le interesa a la gente. ¿Por qué la seguridad social no está... Aquí hay una cantidad de dominicanos que no tienen acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque gran parte de los dominicanos tiene un salario que no es un empleado formal.
¿entiendes? Es una persona independiente. Entonces, dentro de la ley de seguridad social hay un área que se llama régimen contributivo subsidiado. Eso nunca se ha puesto en vigencia. Entonces, un Estado responsable dominicano por el cambio va a decir, vamos a juntarnos con los sindicatos de choferes de la ruta tal. ¿Cómo usted sinceriza el tema de que el gobierno presenta, lo que decía Nelson, unos macronúmeros que cuando vemos y comparamos con esto, decimos, ok, este crecimiento, cuando lo leo junto a esta deuda, ¿cómo lo doy a entender a mi país? ¿Cuál es su posición? Eso es lo que te digo, que es un gobierno que está manejando irresponsablemente, con datos. ¿Usted cree que es ficticio lo que presenta el PLD? Porque es en base a endeudamiento. O sea, yo te creo que un 7, pero te endeudo cada año un 13. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Que cada día entonces se va a seguir disparando más el pago de interés de la deuda, porque mientras tú te metes en deuda y no estamos reduciendo el capital de la deuda. O sea, la deuda nos está reduciendo y cada día estamos pagando más. Entonces, ese modelo está agotado. Y por eso nosotros decimos que ese PLD, que ese comité político, que lo que está en una rebatiña constante, que no tiene ya en ellos ni siquiera capacidad para ellos reunirse y sentarse, que han querido acostumbrar al país, que ellos desde ahí, 30 y pico gente, manejan el Congreso Nacional. Fíjate como decía tú mismo ahorita, Nelson, que un diputado tiene que decir, el comité político no se ha reunido para decidir eso. Entonces ya esa ley se para hasta que el señor comité político, la logia esa que tienen ahí, de 30 gente que tienen 50 años y nunca se cambian de ahí, hasta que ellos decidan. Entonces el país no lo pueden estar decidiendo 30 gente. Yo creo en la participación, yo creo en la democracia, yo creo, como te decía, en la rendición de cuentas, yo creo en el régimen de consecuencia. En este país no hay régimen de consecuencia. Tú cada día ves un escándalo, dime, llegó hasta su fin el caso de la ONSA, ¿se ha investigado? No se investiga, pero ¿por qué se supo? Porque hubo un muerto. La UISO, y eso llegó a su fin. Se investigó la ONSA. ¿Cómo se enteró la gente? Porque se mató un arquitecto en un baño. ¿Dónde están los informes de la tierra del CEA? ¿Usted le cree el proceso del caso de Brecht? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo he dicho desde el primer momento, eso es un circo. Eso es un circo para entretener a la población, porque no hay una voluntad política de llevar eso hasta sus últimas consecuencias. Odebrecht es el único país que ha sido un relajo. Pero ahí mismo están diciendo en el juicio que Odebrecht se comprometió a mandar datos que al final de cuentas no han llegado. Y ya la Procuraduría firmó un acuerdo que a la Odebrecht no se le puede poner la mano. Y sigue construyendo igualito. Ese cambio que de todas maneras usted propone y que, pero además no hay en muchos solución. aspectos todos estamos reclamando, tiene que hacerse bajo herramientas políticas. Con esta nueva ley de partidos, con una ley electoral que no parece que va a conseguirse, ¿cómo usted se imagina las próximas elecciones? No, las próximas elecciones la ciudadanía tiene que empoderarse y se está empoderando. A mí me ha gustado que la juventud, sobre todo, se esté integrando mucho a la política. La mujer dominicana tiene que participar, porque mucha de esa gente se ha dado cuenta que desde la acera del frente tú no puedes tomar decisiones. Tú tienes que participar y estar en el medio, estar en el Congreso, estar en los ayuntamientos, porque este país requiere cambios fundamentales. Señores, yo he hablado del uso del gas natural. Aquí hay una empresa privada en Romana que tiene 10 autobuses a base de gas natural para no contaminar sus instalaciones y porque... Oye, no hay ninguna empresa privada que haga una inversión que ellos no hayan tirado un número que va a ser más rentable. Entonces, lo hace, pero no lo hace la ONSA. La ONSA hace un concurso para comprar guagua de gasoil. Pero me decía una gente, ¿por qué es eso? Porque el gas natural, Nelson, tú no lo puedes traer de la guagua. Yo sé. El gasoil sí. Pero fíjate, ayer mismo, el presidente de la República va a Higüey, se monta un carro que es eléctrico, que quiere poner un sistema, una empresa privada con vehículos eléctricos que ya están funcionando. Yo en París fui a un viaje con una mesija que está en Europa y por una de la calle crucé y vi un cable con un carro cargando electricidad en la calle. Y entonces, ¿por qué desde el Estado no se implementa eso? Eduardo, tú trajiste tu número. O sea, no hay una voluntad de cambiar. No es decir que nosotros no producimos petróleo. Espérate, Eduardo, que trajiste tu número bien claro, pero hay algunos que no me cuadran. Perfecto. Y tú volviste a hablar de cambio. Y yo te digo
que no estoy muy persuadido de que la gran mayoría quiera cambio. Entonces ahí voy. Todas las encuestas, algunas lo bajan a 45, dan al PLD como el partido mayoritario, le dan más de 50 a todas las encuestas, y a Danilo Medina, pero ya eso es cosa aparte, es el presidente, le dan siempre 50. Entonces, ¿por qué ese partido que tú dices así y hablas tan despectivamente, se mantiene siempre con más de un 50% en las encuestas? Entonces, esos son los números que no me cuadran con la realidad. Sí, pero Nelson, yo te pregunto, si en una casa de familia, en un barrio de la capital, tú vas con el encuestador y le dices, ¿por qué partido usted simpatiza, usted va a votar? Y esa persona tiene bono gas, bono luz y va a decir que es en contra del PLD, sin saber quién va. Pero eso se va a reflejar en las elecciones, entonces. Por eso te digo. Entonces, a la gente hay que decirle esto para que sepa la razón de las cosas. Fíjate, yo no te estoy hablando de fulano de tal en persona. Yo en política no hago muchas referencias personales, sino de razones, de rendición de cuentas, de que caiga quien caiga. Yo lo que te digo es que aquí no hay un político preso. Y los actos de corrupción cada día son más escandalosos. Yo no le pongo nombre y apellido, pero tiene que haber régimen de consecuencias. Yo quiero una Suprema Corte de Justicia independiente, que ha dicho Dominicano por el Cambio. Ojalá que todos lo cojan jueces de carrera y también que den una gran participación de mujeres en esta nueva Suprema Corte de Justicia, para que mida todo con la misma vara. Aquí no puede haber vaca sagrada en el país. Entonces, mientras el país siga así, mientras se siga manejando de esa manera, mientras los escándalos sean por una semana, pero no se llegue al final de eso, entonces la población no cree. Entonces, ¿por qué yo insisto con esto? Y apuesto en esto, y apostamos en Dominicano por el Cambio, a llevar gente con una nueva visión a los ayuntamientos, al Congreso y al Palacio Nacional. Porque nosotros no queremos aquí otra Venezuela. Seguro. Nosotros nos gusta la democracia. Y tenemos que hacer que yo digo, óyeme, si las sociedades no hacen eso, los cambios por la buena, los pueblos lo hacen por la mala. Eso es lo que no se puede ahora mismo. Entonces, yo soy de lo que apuesto a este país. Aquí hay que seguir apostando al equilibrio de los partidos. No, ¿verdad que sí? Y en oposición hemos llegado a la parte final. Ay, no, pero dame un minuto. Sí, no, que te estoy viendo. Hasta dos. No, te estoy viendo. No, es a la producción. No, que te estoy viendo como muy incisivo, muy pesimista. Dale un mensaje esperanzador y de aliento a la población. No, pero yo no soy pesimista. No, por eso te digo, despídete con un mensaje, mira, Eduardo. Porque ese Eduardo enculillado, como decimos nosotros allá, no es el que yo conozco. Entonces te veo como de mal humor. No. Mándale un mensaje esperanzador a este pueblo, Eduardo. No, mira, yo no estoy de mal humor. Yo lo que estoy trabajando día a día para plantearle a este pueblo cuáles son las soluciones. Si yo tuviera de mal humor o yo no creyera en este pueblo, yo no planteara aquí. Fíjate que yo planteo problemas y planteo soluciones. Entonces, este pueblo que no pierda la esperanza, que no pierda la fe, a la juventud dominicana, porque yo quiero ver, Nelson, que las encuestas no tengan que seguir dando que un 60% de los jóvenes quieren irse del país. Yo quiero mejor que apostemos a que en el mañana muchos de los jóvenes y de la gente que está fuera del país piensen regresar a su país porque aquí tenga oportunidad de trabajar. A eso que yo puedo. Bueno, ese es el Eduardo que yo conozco. Siempre es bueno escucharlo. Sí. Ha sido coherente siempre, hay que destacarlo. No, y para nosotros un placer tenerte por aquí siempre. Así es, Dominicanos por el Cambio, entonces seguirá dándonos noticias aquí, buenas entrevistas siempre. Seguro, yo aquí como que siempre el tiempo se me va rápido porque me siento tan bien con ustedes. Esta es la casa. Vamos a continuar entonces con la pausa aquí en Enfoque Matinal, no se muevan.